¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora vean este video. Muy bien, pues lo prometido es deuda, así que vamos a empezar. Este es el primer tema que vemos, es el que viene en su libro de tecnologías. Entonces, nuestro primer material que vamos a ocupar es nuestro libro de tecnologías. Por si no se acuerdan, esta es la portadita. Este es el libro que vamos a ocupar. Muy bien, el tema número uno es tecnología y su relación con otras áreas de conocimiento. Si recordamos, en primer grado hablamos sobre técnica y tecnología, sus similitudes y sus diferencias. Nosotros dijimos que la técnica es un conjunto de conocimientos, es un conjunto de saberes, los cuales la humanidad ha ido, digámoslo así, juntando, ha ido descubriendo a lo largo de su existencia y se ha dado cuenta que si repite esos pasos puede llegar a un resultado. Y a esa serie de pasos le llamamos técnica. Por ejemplo, en la actualidad tenemos muchísimas técnicas, como es el lavarnos los dientes, es una técnica, el cómo generar fuego es una técnica, hasta la técnica de conducción, cómo se maneja una bicicleta, cómo se maneja una motocicleta, un automóvil o un camión. Muy bien, esa es la técnica, pero la tecnología dijimos que era un área del conocimiento que se encarga de estudiar a la técnica y cómo ocuparla. Muy bien, ah, teniendo en cuenta esos dos conceptos, nosotros vamos a poder hablar de cómo la tecnología entonces se relaciona con muchas áreas del conocimiento. Aquí hago una pausita porque quisiera recordarles que también dijimos que la tecnología no se refiere a un celular, no se refiere a una computadora, tampoco se refiere a un microscopio o un satélite. Esos son objetos tecnológicos. Muy bien, la tecnología es un área de conocimiento. Los objetos tecnológicos, ahí sí, son muchísimos y son muy variados. ¿Ok? Queda clara esa diferencia, ¿verdad? Entonces, si la tecnología es un área de conocimiento y sabemos que estudia la técnica, ¿cómo la relaciono con otras áreas? En principio, ¿cuáles son las otras áreas del conocimiento? Yo puedo tener, por ejemplo, todo lo que veo aquí del lado izquierdo. Ciencias naturales, ciencias sociales, incluso puedo tener, por ejemplo, biología, química, matemática, física, biónica, astronomía, todas las ciencias con las que ustedes se han encontrado en su vida se relacionan. ¿Y cómo lo podemos observar? Simplemente recordemos aquel viejo investigador que se llamaba Galileo Galilei, el cual observaba los movimientos de los astros, pero a simple vista podía observar unas cuantas estrellas, unos cuantos astros moviéndose, pero hacía uso de un objeto técnico que se llamaba telescopio, el cual le ayudaba a incrementar sus capacidades y poder observar todavía más lejos. Entonces, podemos decir que la tecnología no solo se vincula con la naturaleza, sino con el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido del hombre sin el descubrimiento de la rueda o el del ferrocarril, incluso ahora el del automóvil? Si hablamos de hace 100 años, ya existían los automóviles. Sin embargo, los automóviles no podían ser ocupados por cualquier persona porque eran muy costosos. Hasta que llegó un inventor muy famoso que se llamó Henry Ford, el cual empezó a estudiar cómo se podían fabricar cosas,
de una manera más rápida y lo aplicó a su fábrica. Lo llamó línea de montaje. Entonces empezó a generar automóviles los cuales eran un poco menos costosos que al principio y que pues esto empezó la apertura para que todos lo pudiéramos adquirir. Y hoy en día un automóvil prácticamente es un objeto de necesidad, ya no tanto de comodidad. Muy bien, en este bloque que vamos a empezar a analizar, vamos a examinar la relación de la tecnología, como les dije, con otras áreas de conocimiento y la forma en la que ésta les ayuda a resolver problemas. ¿En dónde? En cualquier lado. ¿Sí estamos? Y también vamos a analizar qué son los proyectos en los procesos productivos. Recuerden que en tecnologías 2 vemos proyectos de producción industrial. Así que vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que nosotros vamos a observar. Vamos a recordar que la tecnología es un área de conocimiento, recuérdenlo muy bien, la cual se va a relacionar con muchas otras áreas. Ejemplo, ejemplo de ello, las ciencias naturales. Estamos hablando en este punto, las ciencias naturales, como puede ser la biología, el estudio de los seres vivos. Recordemos que los microscopios son de gran utilidad para los biólogos. O la medicina. Si observamos muy bien, aquí podemos ver un robot que se llama el robot Da Vinci. Estoy hablando aquí en este punto, el robot Da Vinci, el cual ya es capaz de realizar una cirugía, incluso con incisiones muy pequeñitas, y que es manejado a miles de kilómetros de distancia. La tecnología ya llegó hasta este punto. ¿Con qué otra área de conocimiento se puede relacionar la tecnología? Una que es importantísima se llama matemáticas. La tecnología y las matemáticas están vinculadas muy fuertemente. Por ejemplo, para hacer un cálculo de cómo lanzar una nave espacial y que ésta no se deshaga al rozar con la fricción de nuestra atmósfera, pues ya se ocupan unas computadoras muy complejas. En química ya podemos modelar las moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes era muy peligroso el estar mezclando sustancias químicas para observar cuál era el resultado de su mezcla, hoy en día ya se puede simular mediante una computadora muy poderosa y poder obtener el resultado en cuestión de segundos. Otra área del conocimiento son las de las ciencias sociales. La tecnología va más allá que de las matemáticas y las ciencias naturales. Las ciencias sociales también se ven beneficiadas. Por ejemplo, un político. Hoy en día, un político gasta muchísimo dinero para poder llevar a cabo sus campañas electorales. Hoy en día es muy importante que un político pueda manejar una red social. De hecho, es muy barato a comparación de estar gastando en panfletos, en lonas, en despensas, etcétera, comparado con una red social. Una red social se invierte una cantidad mínima y se empieza a distribuir con miles de personas en cuestión de segundos. En cuestión de un minuto, por ejemplo, podemos distribuir una noticia con un alcance impresionante. ¿Qué otra forma de las ciencias sociales? Por ejemplo, los estudios psicológicos también pueden hacerse mediante el uso de tecnologías. Aplicando ciertos cuestionarios, una computadora puede dar un diagnóstico. También se ocupa en medicina.
Otro que no puede decirse que no está relacionado con la tecnología es la computación. Recordemos que no es lo mismo tecnología que computación, ¿eh? Una computadora proviene de la palabra cálculo o cómputo, que está relacionada fuertísimamente con las matemáticas. Pero en este punto yo lo pongo aparte porque la computación ha apoyado grandemente tanto a la telefonía, las comunicaciones en general, incluso a los satélites. Hemos visto que las cosas cada vez se han ido haciendo más pequeñas. Un ejemplo clarísimo es la televisión. Si le preguntan a sus abuelitos cómo era la televisión en sus tiempos, les van a decir que era un cajón inmenso, muy grande, muy pesado, el cual tenía bulbos y ha ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día, donde tenemos una televisión que es sumamente compacta, muy delgadita y con un tamaño de definición exageradamente grande, muy, muy alto, aunque todavía se puede mejorar. En cuestión de las comunicaciones, podemos hablar de los celulares. ¿Recuerdan aquellos celulares que eran grandes, que parecían tabiques, muy pesados y que además tenían una recepción, en algunos casos muy mala, en otras excelente, pero el tamaño al que me refiero era muy grande. Su pantalla era monocromática, que se veía solamente en color, pues diríamos que negro, su fondo color verde, y que tenían prácticamente nada de aplicaciones. Nos servía para llamar. En un segundo momento nos sirvió para llamar y hacer mensajes. Y en un tercer momento ya empezaron a meter por ahí los jueguitos. Un jueguito muy viejito era el jueguito de la serpiente que iba comiendo puntitos hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día un celular, un teléfono inteligente, es una computadora con unas capacidades impresionantes. El teléfono más barato que tengamos hoy, que tenga Android, es más poderoso que una supercomputadora de las primeras que empezaron a salir, ¿sí? Otro punto súper importante con el cual se relaciona la tecnología es la robótica. Hemos hablado muchas veces sobre la robótica o lo han escuchado en algunas otras clases o en algunos otros lugares. La robótica proviene de la palabra robot, que es un mecanismo que realiza acciones de manera autónoma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que mezcla un robot para poder ser autónomo o realizar acciones de manera autónoma? Pues una de las primeras cosas que utiliza es la mecánica y la otra es la electrónica. Si conjugamos las dos palabras se llega a una electromecánica. ¿Y cuál es el resultado de esto? Podemos verlo aquí. Este es uno de los primeros robots que, que se han ido desarrollando. La empresa que lo desarrolló se llama Honda, el robot se llama Asimo. Lo pueden buscar en YouTube. Ahí van a encontrar muchísimos videos acerca de este robot. Inició por ahí de 1986 y se ha ido desarrollando de tal manera que sus primeros modelos, lo primero que hicieron fue hacer que caminara o se balanceara, que subiera unos cuantos escaloncitos, pero con cualquier empujoncito se caía. Hoy en día ya es un robot el cual puede detectar la presión de un objeto que sostiene con las manos, puede ubicarse espacialmente, puede seguir los movimientos de un usuario, puede caminar, subir escalones, incluso mantener una conversación, no a niveles exagerados, tampoco nos vayamos por allá, todavía está en desarrollo, pero sí a unos niveles mucho, muy importantes, que ya es un desarrollo impresionante. Imagínense que ahora ya podemos decir que este robot nos puede servir fácilmente
un refresco frío. Podemos decir, tengo sed, quiero un refresco frío. Ya te lo puedes servir. Que eso sus abuelitos, sus papás, los vieron en las caricaturas, como un sueño muy lejano y que ya está a nuestro alcance. Esa tecnología ya la podemos ver. Muy bien, esta es la parte número 2 de la clase. Podemos nosotros empezar a hablar ahora sobre la tecnología como un área de conocimiento y la técnica como una práctica social. ¿A qué se refiere esto? La técnica surge de nuestras acciones diarias, por eso es una práctica social, lo que nosotros hacemos, lo que hace la sociedad. Una costurera, pues, hace cortes, hace mediciones, une patrones. Un carpintero corta madera, también hace mediciones, pero aunque los dos hacen cortes y mediciones, cada quien tiene una técnica y tiene un resultado diferente. Ok, comencemos. Imaginemos que llega a sus manos un patrón para cortar un vestido. Es solo una serie de líneas impresas sobre un papel. Sin embargo, tú y tus amigos deciden comprar tela, conseguir algunas herramientas, tomar prestada una máquina de coser y poner manos a la obra. Nosotros, al no ser doctos en este tema, podemos llegar a tardar horas o días, pero después el vestido va a estar terminado. Lo que han hecho o lo que nos dice este ejemplo es de que podemos reproducir una técnica. Es decir, aplicaron técnicas para cortar, técnicas para coser la tela y técnicas para convertirla en un vestido. Espero que se entienda el ejemplo. Son diferentes técnicas que nos ayudaron a resolver un problema, a satisfacer una necesidad. Como ustedes recordarán, la técnica es un proceso que permite crear medios o acciones para satisfacer necesidades y también para satisfacer intereses, además de maneras de utilizar herramientas, instrumentos y máquinas con ese fin. Si recuerdan en las clases de primer grado, nosotros hablamos sobre los gestos técnicos. Un gesto técnico es aquel que nos indica una fuerza, un movimiento de cómo hacer algo. Por ejemplo, cómo martillar un clavito. Pues tomamos la mano, la colocamos por encima del hombro y la movemos hacia adelante y hacia atrás. Ese sería un gesto técnico. Al mismo tiempo que aplicamos técnicas para confeccionar un vestido, aprovechamos la tecnología para llegar a un buen resultado según el ejemplo que nos mencionan ahí. Quiere decir que nuestra máquina de coser o la máquina de coser que nos menciona se tomó prestada es un medio técnico el cual nos ayuda a conseguir el objetivo. Entonces ya vamos hablando, vamos enriqueciendo nuestro vocabulario. Sabemos que la tecnología es un área de conocimiento que estudia la técnica, sus funciones, los materiales que usa, los medios que aplica, sus procesos de cambio y su interacción con el entorno social, cultural y natural. Recuerden que también la técnica sirve en el entorno natural. Por ejemplo, cómo sembramos un árbol para reforestar un área que ha sido desertificada, o bien cómo recuperamos un espacio el cual, no sé, se consumió por un incendio o estaba lleno de basura. Son técnicas que se aplican. En este sentido, la técnica la podemos concebir como una práctica social, la cual unió a un grupo de personas para realizar una tarea, ¿sí? En este caso, un proceso productivo. En tanto que la tecnología es un área de conocimiento, tecnología, aquí lo voy a colocar, tecnología es un área de conocimiento
la cual estudia por objeto a la técnica. Es muy importante que tomen nota de este punto. La tecnología es un área de conocimiento que estudia la técnica. Y la técnica es una práctica social, una serie de conocimientos que nos ayudan a llegar a un objetivo. Parte número 3 de la clase. Ya hablamos sobre qué es tecnología, sobre qué es técnica. Y pongo un ejemplo. Técnica para cortar la madera. Aquí se puede ver un gesto técnico, el cual nos indica cómo está sujetando la pieza con una mano, pieza de madera, y cómo con la otra sujeta el serrote, nuestra herramienta de corte, y cómo está indicándonos que está aplicando una fuerza hacia adelante para poder generar el corte. Eso es una técnica. Otro ejemplo de técnica sería cómo lavarnos los dientes, un movimiento hacia arriba para cepillarlos, un movimiento circular para tallar las muelas, etcétera, etcétera. Ahora, el conjunto de técnicas y el estudio de las mismas nos lleva a la generación de la tecnología, que la vemos aquí en el punto del medio. La tecnología como área de conocimiento nos dice que podemos, por ejemplo, colocar diferentes cortes de madera y apilarlos o colocarlos de tal manera que podamos generar estructuras altas, largas o con una posición que nos beneficie. En este caso, si vemos, la madera está colocada utilizando como base triángulos. Aquí podemos observar varios triángulos. Es una técnica de fabricación. Incluso el techo está basado en triángulos. ¿Por qué razón? Porque los triángulos nos pueden brindar tres puntos de apoyo o puntos de inflexión también en algunos casos para que la madera se autosoporte. Podemos observar aquí cómo se genera un área muy grande separada del suelo, la cual va a sostener al techo. Esta tecnología aplicada pues nos lleva a satisfacer una necesidad, la necesidad de un lugar, por ejemplo, donde vivir, un hogar. Entonces, así se va relacionando la técnica y la tecnología con las áreas del conocimiento. Técnica de cómo cortar, tecnología, el estudio de esos tipos de corte, cómo apilarlos, cómo colocarlos para que tengan fuerza y sustentabilidad para satisfacer una necesidad, la necesidad de una casa, de un hogar, del abrigo. Incluso podríamos aquí colocar miles o millones de ejemplos. Una técnica sería, por ejemplo, el fuego, cómo iniciar el fuego. Tecnología ya sería el estudio de la temperatura adecuada en una estufa o en un horno para poder cocinar los alimentos. ¿Qué necesidad satisface? Pues la necesidad de un alimento limpio y preparado, cocinado. Recordemos que no es nada grato comer carne cruda, ¿verdad? Nos haría muchísimo daño. Entonces necesitamos aplicar una técnica de cocción para preparar esos alimentos. Otro ejemplo sería la técnica de caminar. Nosotros podemos caminar, a lo mejor muchos aprendieron porque sus papás pues, les ayudaban, ¿no? Sosteniéndolo de las manos y les decían, pon el pie derecho, luego el izquierdo, muévelo uno, mueve el otro. Esa sería la técnica. Pero cuando corren o cuando practican el deporte de la caminata a nivel olímpico, tiene una técnica muy, muy especial
y no hay que separar los pies del suelo. Entonces estamos aplicando la tecnología incluso en un deporte. ¿Y qué necesidad es la que satisfacemos? La necesidad de transportarnos de un punto a un punto B, el transporte. Voy a poner un ejemplo, o les voy a dar un ejemplo de algo que aplicó un científico muy famoso. Este científico, Tomás Alva Edison, aquí lo podemos observar, fue una persona muy importante de su época, tan importante que lo llegó a visitar el presidente de la República, el general Porfirio Díaz, lo llegó a visitar allá en su empresa en Estados Unidos porque le parecía muy importante para la época los descubrimientos que él estaba generando. Se le conoce como el hombre que iluminó al mundo. Iluminó al mundo. ¿Por qué se le conoce así? Porque él inventó esta cosa que vemos aquí. Desarrolló la tecnología para poder tener una bombilla incandescente que ahora le decimos lámpara eléctrica o foco. Estos foquitos eran de los antiguos, ya tenemos ahora iluminación LED, pero si se ve en el interior de este foco, tiene dos varillitas y esas dos varillitas están unidas por un filamento en forma de resorte. Ese resorte es un material muy especial, se le conoce como tuxteno o algún otro material que él desarrolló y se sacaba todo el aire de la bombilla. Por eso alcanzamos a ver aquí una especie de colita que se ve en la parte de arriba. Por esa colita se extraía todo el oxígeno para que el filamento no se quemara y se le inyectaba a la vez un gas inerte, como por ejemplo el neón, el cual interactuaba con este filamento cuando se empezaba a calentar para darle un brillo, pero ese brillo no quemara el filamento, no se derritiera, porque llegaba a una temperatura muy alta. Si le preguntan a sus papás cómo eran los focos de antes, no me van a dejar mentir. Estos focos, si tú le ponías tu mano o los tratabas de agarrar después de un buen rato que estuvieran prendidos, estaban muy calientes, despedían mucho calor. Aquí voy a poner unas líneas como si fuera calor. Y la luz de esos focos era color anaranjada. Ahora le conocemos como color cálido, pero era un color anaranjado. A diferencia de los focos LED que tenemos hoy en día, los cuales ya pueden venir con luz cálida, que es anaranjada, con luz fría, que es un color azul, o con color blanco, etcétera, etcétera. Pueden ya venir incluso hasta de colores. Muy bien, regresando al tema. Este foco, o esta bombilla, tiene una anécdota muy curiosa. La anécdota es acerca de su fabricación, porque se le preguntó alguna vez a este señor Edison que cuánto tiempo le había costado el construir o tener ya funcional su prototipo de la lámpara y decía que él había tenido más o menos 1000 intentos. O no sé, pongamos un ejemplo, 1000, 10,000, 100,000 intentos. Y le decían que si a poco él había tomado 100,000 intentos y todos ellos fallado. Y lo que él contestaba era de que no es que él hubiera fallado en 100,000 intentos, simplemente había tardado 100,000 veces de cómo no construir un foco, o sea que él cambiaba la visión. Él decía que los errores no le perjudicaban, sino al contrario, eran una forma de ir aprendiendo. Muy bien, en abril de 1879, Edison abordó las investigaciones sobre la luz eléctrica. Recuerden que hay luz eléctrica y la luz que nosotros tenemos, ¿verdad? La luz solar. La competencia era muy fuerte y varios laboratorios habían patentado ya sus lámparas. El problema consistía en encontrar un material capaz de mantener a la bombilla encendida durante largo tiempo. Este fue realmente el descubrimiento de Edison. Edison lo que hizo fue
hacer que este foco, esta bombilla, durara por muchas más horas, ¿sí? Digámoslo así, no nos convenía tener un foco que lo prendías y al minuto se fundiera, ¿verdad? Se apagara. Tenía que durar mucho tiempo. Otro de los inventos muy importantes son nuestros objetos técnicos, como cuáles, como el siguiente. Nuestro siguiente objeto técnico lleva el apellido de su inventor, una llave Stilson. Se queda como tarea que me investiguen cómo se llama este señor de la barbita blanca que tenemos del lado izquierdo de la pantalla. Y por favor no me vayan a decir que es el que sale en el de Kentucky Fried Chicken, ¿eh? Eso no se vale. Es otra persona, es el inventor de esta hermosa herramienta que tenemos del lado derecho, que es la llave Skilson. ¿Por qué se le ocurrió y por qué es tan buena su idea? Porque anteriormente no se tenía un estándar para poder crear, por ejemplo, las tuercas, para poder tener una medida de tubería o de tubos. Entonces él observó esta necesidad de que había muchas medidas, ¿no? Una pequeñita, una mediana, una larga, una grande, y además en tubería, donde era muy difícil que una herramienta pudiera dar el soporte para poder girar. Por ejemplo, supongamos que queremos unir dos tubos mediante una tuerca unión, pero la fuerza que requiere para lograr un sellado es muy grande. Entonces, con las manos simples, no es muy posible. Entonces se le ocurrió la idea a este señor de tener una herramienta la cual tuviera unas muelas de tracción, que si lo dibujo aquí en grande, sería así, unas especies como de espiquitas que están en una base, y después esta parte que es movible la podemos mover mediante el giro de una perilla que tenía aquí, que tiene aquí. Esta perilla por dentro tiene una cuerdita, la cual va impulsando hacia arriba este vástago, lo cual hace más grande o más pequeño la separación que hay entre las muelitas que hay arriba y las muelitas que hay abajo. Este espacio es el que va creciendo. Entonces, si yo le doy vuelta a esa pequeña manivela que tiene aquí, este espacio va a ir creciendo o va a ir haciéndose más pequeño, lo cual me permite apretar una tuerca pequeñita, una tuerca más grande, mediana, hasta el máximo que pudiera abrir nuestra llave Stilson. Y estaba sujetado mediante unos puntos de apoyo, los cuales ayudaban a que tuviera mucha fortaleza esta herramienta. Otro de los inventos muy importantes es este pequeño que vamos a observar. Se dio más o menos en la época de los 70, aquí nos dicen que el 15 de noviembre del 71, donde Intel lanza el primer microprocesador de la historia. Este pequeño microprocesador tenía 2300 transistores y una arquitectura de 4 bits, el cual era capaz de realizar unas 60.000 operaciones por segundo, trabajando a una frecuencia de reloj de 700 kHz. Y todo ello encapsulado en 16 pines, ofreciendo un juego de 46 instrucciones a los desarrolladores. Yo sé que esto suena así muy imponente, pero la realidad es de que es algo simple de poder observar. Nosotros podemos ver que este es un bulbo. Les voy a hablar acerca de la historia de qué es un transistor. Este de aquí no es un foco, sino es algo parecido al foco.
En realidad lo que tenía por dentro era algo como esto, un material el cual se calentaba por medio de una resistencia, generaba calor y tenía al lado otro pequeño material. Entonces aquí tenía dos puntitas. Este material se calentaba y por medio del calor que se generaba, este material empezaba a inclinarse hacia acá, de tal manera que terminaban juntándose y entonces la corriente eléctrica podía circular de aquí para acá. Pero cuando se enfriaba, cuando hacía que esta resistencia se apagara, el material regresaba a su posición original y se rompía el contacto, entonces la energía no podía fluir. En, en pocas palabras, así es como funcionaban estos bulbos, pero generaban muchísimo calor y además del calor que se generaba, gastaban muchísima energía por lo mismo. Si ven, el tamaño es muy grande. La revolución viene cuando este bulbo es reemplazado por este amiguito que tenemos aquí en medio. Esto que vemos aquí es un transistor, el cual puede ser controlado ya electrónicamente y la diferencia de energía que consumía el bulbo comparado con el transistor, pues es una cantidad muy pequeñita. El transistor gastaba menos energía, ocupaba menos espacio y además era mucho más confiable. Se logró desarrollar porque se empezaron a descubrir unos nuevos materiales como fueron los semiconductores, como el silicio. Son materiales ya especiales los cuales se pueden trabajar a un nivel de pequeñez, o sea, un nivel micro, exageradamente chiquito. Ahorita vamos a verlo en una imagen más adelante. Estos transistores se lograron todavía ser mucho más pequeños, de tal manera que podíamos tener cientos o miles de estos transistores en un encapsulado llamado chip. Este microchip tiene, como les dije, cientos o miles, pero lo impresionante todavía más es cuando se brinca de este microchip a un microcontrolador, digamos así, es un microchip, pero mucho más grande, el cual ya no tenía miles, puede llegar a tener millones. Vamos a verlo en este ejemplo. Este amiguito que les presento aquí es un microchip, un poco más pequeñito, pero es un microchip. Tiene varias características, como lo podemos observar. Tiene unos pines, los cuales internamente tienen un pequeño hilo de oro que se conectan al centro, así como lo estoy dibujando aquí. En el centro tiene un encapsulado, el cual tiene los cientos o miles de transistores. En sus inicios, como nos mencionaba, con la familia 4004, se tenían hasta 60.000 transistores y solamente 46 instrucciones. ¿Qué es una instrucción? Es como decirte, ve hacia la derecha, ve hacia la izquierda, suma, resta, multiplica, muévete a la posición 1, regresa a la posición 2. Esa es una instrucción. Solamente se tenían 46 instrucciones para darle indicaciones a estos microchips, que aquí es donde empieza lo fabuloso, porque se le podía dar una instrucción a un objeto electrónico y que lo repitiera, lo cual nos da el origen a toda esa computación que conocemos hoy en día. Por dentro, un microchip tiene esta forma. Si ven, aquí tenemos incluso el numerito, es el Intel 4004. Y si lo vemos, ya casi es imperceptible. Está lleno de transistores, 60.000 para ser más exactos. Y ya parece incluso como una ciudad vista desde arriba. Pero aquí podemos observar
Estos puntos que estoy subrayando con rojo son los pines que les mencioné del pequeño microprocesador o microchip. Esos pines son los contactitos que nos van a ayudar a controlar todo lo que está dentro del microchip. Si ven, tiene varios módulos. Tiene un conjunto aquí que está más aglomerado, otro igual un poquito más chiquito, o un área donde está más despejado. Quiere decir que se va dividiendo en diferentes partes. Una que se llama unidad aritmético-lógica, luego podemos tener un área de procesamiento, incluso áreas de memoria, que en este caso trabajaba con pilas, se llamaba así. No es una pila de una batería, sino era un conjunto de cosas apiladas una sobre otra. Pero imaginen todo esto encapsulado en una pequeña oblea de silicio que más o menos era del tamaño de una cabeza de un alfiler. Así de pequeño era esto. Más o menos la cabeza de un alfiler lo estamos observando aquí en grande. ¿A qué me lleva todo esto? Podemos observar que estas pequeñas cositas que se llaman microchips, microcontroladores, se aplican hoy en día a todo, absolutamente a todo. No tenemos ningún aparato en casa, bueno, a excepciones de algunos casos, que no tengan un chip. Hoy en día ya los focos los podemos controlar incluso mediante el celular con algo que se llama domótica y controlar las luces de nuestra casa. El refrigerador trae un microchip que controla la temperatura. Ya anteriormente se llamaba termostato y era una palanquita que girábamos. Ahora ya no, ahora trae un sensor el cual procesa la información de qué temperatura tiene el refrigerador y baja o sube automáticamente la temperatura. Por ejemplo, también puede ya incluso sensar qué alimentos tenemos dentro del refrigerador. Entonces la tecnología se va mezclando ya en toda nuestra vida cotidiana. Hay un desarrollo en una universidad de Inglaterra donde ya se le puede implantar un receptor, digamos así como una cámara de video a una persona y conectarla por medio de los nervios visuales al cerebro de una persona y darle una especie de visión, pero no es una visión perfecta como la que tenemos, es una visión limitada, sintética, pero se le puede regresar a la visión a una persona. Una persona que ha perdido extremidades, un brazo, una pierna, ya se le pueden generar unas prótesis y ya no solamente una prótesis así, digamos, de una pierna de palo, ¿verdad? Como un pirata, sino de una pierna la cual sea incluso inteligente, porque si recordamos, tenemos que balancear nuestro peso para poder caminar. Entonces, si la pierna se quedara trabada en una posición, esta nos dificultaría el proceso de caminar. Es como cuando nosotros nos pegamos en la rodilla y nos duele. No podemos pisar adecuadamente, ¿verdad? Esto lo pasaría a una persona que tiene una prótesis. Si esa rodilla o esa pierna que le está funcionando a él como apoyo no funciona de manera correcta, pues no le va a permitir dar un paso que sea lo más normal posible. Entonces ocupa microcontroladores, los cuales le ayudan a ese proceso. De manera automática detecta cuando va a dar el paso y se flexiona la pierna, se apoya cuando lo requiere, o bien sensores, los cuales detectan el movimiento de los músculos del antebrazo para poder controlar una mano, digámoslo así, con el conejito de nuestro brazo, apretándolo, nosotros podemos sentir cómo se mueven
o se tensan algunos de nuestros músculos. ¿Qué les parecería si con esos movimientos que nosotros generamos pudiéramos llegar a controlar una mano? Pues eso es lo que hace, por ejemplo, la biónica, ayudada de la robótica, ayudar a censar esos movimientos que nosotros hacemos con los músculos para que una persona que necesita una prótesis de una mano, pues la pueda controlar, ¿no? El abrir y cerrar los dedos, darle una presión adecuada para que, por ejemplo, no se nos caiga un vaso de agua o que pueda sujetar una taza, ¿no? Nosotros lo damos por hecho, es un movimiento muy común que nosotros luego ni nos damos cuenta, pero que una persona que ha perdido una extremidad con un microcontrolador puede llegar a recuperar ciertas funciones. Es donde entonces la tecnología nos empieza a ayudar en otras áreas, ¿verdad? En la medicina, como les dije en el ejemplo anterior, ya hay robots, un robot que se llama Da Vinci, el cual se puede conectar a miles de kilómetros y te puede un doctor japonés, francés, alemán, ruso, no sé, un cubano, o aquí hablando de un mexicano, ¿no? Alguien que esté en Tijuana o que esté en Yucatán y te pueda realizar una operación vía remota. Y además de hacerte una operación vía remota en un espacio muy pequeñito. Anteriormente, si te tenían que realizar una operación de corazón, te abrían el pecho completamente, dejándote en cama reposando durante meses. Ahora ya se puede realizar la operación mediante una pequeña incisión entre las costillas, con lo cual el reposo eh, o el tiempo de recuperación pues ya se reduce a semanas o a días, dependiendo si el resultado es bueno. Entonces la tecnología también nos ayuda en ese punto. Si hablamos acerca del estudio del universo, cuando la NASA mandó a la misión Apolo a la Luna, podemos buscar incluso la fotografía de la chica que desarrolló el código de programación para que la nave funcionara y pudiera aterrizar y luego regresar a la Tierra. Era un paquete más o menos de 10 libros gigantesco, casi alcanzaba la altura de una persona. Sin embargo, si vamos o preguntamos cuál es el código ahora de una nave espacial, pues les aseguro que ese código pues ya es incluso mayor. Es sumamente complejo, requiere de supercomputadoras, quiere decir un arreglo de muchas computadoras, las cuales hacen los cálculos para que la nave pueda despegar, que pueda tomar un ángulo especial para que la fricción con el aire, tanto al salir como al entrar de la atmósfera, pues no deshaga o queme la nave, o incluso cuándo transmitir o cómo transmitir una señal para poder comunicarse. Estaría padrísimo que Neil Armstrong, cuando fue a la luna, pues nos hubiera podido regalar una fotografía digital como las que tenemos hoy en día, ¿no? Cualquiera de nuestros celulares de hoy en día tiene una mejor resolución que las cámaras que llevaron esos astronautas a la luna. Ahora hablamos, por ejemplo, de una cámara, ¿no? Ya creo que un teléfono puede alcanzar 48 megapíxeles sin ningún problema. Hay teléfonos que toman incluso fotografías de una resolución mucho mayor. Ya hablamos ahora de videos 4K, incluso de videos 6K o hasta de 8K. Quiere decir que ya tiene miles de millones de colores. Ahora cualquier persona que tenga un teléfono en la mano hace uso de la tecnología, de esos objetos tecnológicos. Un fotógrafo entonces también hace uso de tecnología. Un carpintero hace uso de tecnología. Un cocinero hace uso de tecnología. Incluso hay científicos cocineros, ¿eh? Muy bien, chicos. Espero que
que este tema haya quedado claro. Se queda como tarea lo siguiente. Vamos a irnos a la página número 11 del libro y nos pide que nosotros redactemos las definiciones de técnica y tecnología. Por favor, en nuestro libro de manera digital o lo podemos colocar en nuestro cuaderno, vamos a redactar qué es técnica y qué es tecnología. Y como tarea en casa, vamos a resolver la pregunta, ¿cómo se relaciona la tecnología con otras áreas de conocimiento? Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos que realizar un mapa mental donde plasmemos esa relación de la tecnología con cualquier otra área del conocimiento, con varias áreas de conocimiento. Una vez que tengamos ese mapa mental, vamos a redactar un texto de media cuartilla, cuando menos, donde expliquemos con nuestras palabras cómo se relaciona la tecnología con otras áreas del conocimiento. Espero que quede bastante claro. Y aquí ya puse la actividad número 2, contestar el cuadro de la página 11 con la definición de técnica y tecnología. Es la que les mostré anteriormente. Bueno chicos, yo me despido. Espero, que quedara claro el tema. Y si no, espero sus preguntas, sus respuestas las van a tener lo más pronto posible. Cuídense mucho, recuerden quedarse en casa el mayor tiempo posible, usar cubrebocas y tener la higiene adecuada, lavarse las manitas, siempre con agua y con jabón. Si estamos, les mando un abrazo y un saludo